Hola, hola bartenders y aficionados a las bebidas artesanales. Hoy vamos a preparar una gaseosa artesanal de naranja, una gaseosa similar a la Fanta. Vamos a necesitar, obviamente, jugo de naranja, cáscara de naranja, un poquito de bicarbonato de sodio, un poquito de ácido cítrico, obviamente azúcar, clavito de olor, cardamomo, y rápidamente vamos a elaborar esta gaseosa de naranja deliciosa similar a la Fanta. Lo primero que vamos a hacer es quitar las cáscaras de las naranjas. Vamos a sacar unas cascaritas y le vamos a sacar la parte blanca como mostramos siempre en el video. Le quitamos la parte blanca a la cáscara de naranja para evitar los gustos amargos. Una vez que tenemos todas las cáscaras de naranjas cortadas, agregamos un clavito de olor y una semilla de cardamomo. También agregamos un poquito de bicarbonato de sodio y un poquito de ácido cítrico. Luego agregamos el azúcar. También agregamos una taza de agua. Tapamos el frasco, lo agitamos suavemente y lo guardamos en el refrigerador, en la heladera, por unos días. Exprimimos el jugo de las naranjas previamente peladas. Una vez que exprimimos, procedemos a colarlo y lo guardamos en otro recipiente. 6 horas después. Acá tenemos nuestra maceración en frío, ya pasaron unos 5 días, bien como tomó color. Acá tenemos un poquito de ácido cítrico, bicarbonato de sodio, agua y azúcar. Después le paso todas las proporciones en la caja de comentarios y en la descripción les dejo toda la receta y todas las proporciones. A esto vamos a agregarle solamente un poquito, ¿no? Primero lo colamos un poquito y le agregamos un shot, es como un shot de este macerado, de esta mezcla. Vamos a darle un shot de esta mezcla. Ahí, un poquito más, ya que estamos. Serían 60 mililitros, sería como 2 onzas en coctelería. Pero bueno, acá vamos a agregar un shot, más o menos sería. Obviamente agregamos el juguito de naranja, que tenemos acá unos 150 mililitros. Y vamos a agregar la misma proporción de azúcar, porque recuerden que es un jarabe, una gaseosa de tipo Fanta, ¿no? Es artesanal, pero bueno. Puede usar azúcar rubia, puede usar azúcar orgánica, pero bueno, esto es una similitud de una gaseosa Fanta, una Manaos naranja, una Crash, así mira. Así que vamos a ponerle ahí también más o menos la misma cantidad de azúcar. Porque es un jarabe, un poquito más, que tiene que simularse la gaseosa, aunque sea artesanal. Es casera, no quiere decir que sea tan saludable. Esto lo licuamos rápidamente. Lo licuamos rápidamente de menos a más por un minuto, más o menos un minuto y medio. Y ahora volvemos para filtrar, colar y embotellar. Acá tenemos nuestra gaseosa ya terminada, nuestra gaseosa de naranja similar a la Fanta terminada. Vamos a embotellarla. Recuerden que es un jarabe, siempre se hace un previo jarabe. Embotellamos como siempre. Ya está colado y filtrado, pero lo vamos a filtrar una vez más, para que quede bien límpido, bien puro. Algodoncito, un pedazo, lo ponemos ahí en el embudo. ¿Se ve bien ahí? Y comenzamos, esto lo dejamos a un costadito y comenzamos a filtrar despacito. Sin ningún apuro. La paciencia ante todo para filtrar todos los productos, ya sean licores, gaseosas, bitters, aromáticos o cócteles preelaborados. Bueno, ahí vamos, ven cómo filtra. La ponemos por aquí, que no se caiga nada. Y mientras va filtrando, miren qué lindo color aparte. Les recomiendo mientras unos videos de licores, de gaseosas artesanales. Ya hicimos de jengibre, de sandía, también hicimos de limón, similar a una serenata en un video anterior. Así que mientras se filtra, les recomiendo que vayan a hacer los videos y después vuelven a ver cómo quedó. La vamos a probar. 10 segundos más tarde. Bueno, bartenders y colegas, acá tenemos nuestra Fanta, nuestra gaseosa casera, nuestra Fanta artesanal, gaseosa artesanal, como quieran llamarla. Vamos a poner como siempre, vasito lleno con hielo. Le ponemos una linda cantidad y va. Y
Miren qué lindo color aparte, miren. Hola rica. Miren lo que es esto. Está buenísimo. Y obviamente agregamos soda, ¿no? Sodita. Ahí. Integramos con nuestra cucharilla. Ahí para que integre todo. También ideal para hacer cócteles. Esta gaseosa artesanal. Ahí vamos, a probarla. A ver, salud. Deliciosa, no saben lo que está. Muy similar a una Fanta o las gaseosas de línea media. Pero esta es casera, hecha por nosotros mismos. Así que háganla, disfrútenla. Es súper rápido y fácil. Esta es una manera fácil. En el video anterior les mostré la de lima limón o la de limón, similar a 7-Up. También les mostré la de jengibre. Hay diferentes maneras de hacer gaseosas artesanales. Por eso les recomiendo esos videos para que vayan a verlos. Y recuerden, esta es una gaseosa artesanal de naranja, fácil y rápida. Salute. Suscríbanse, apoyen al video, denle like, dejen los comentarios si les gustó, cómo hacen ustedes sus gaseosas, si la quieren probar, si quieren que hagan más gaseosas, vermut o lo que sea. Así, los dejo. Chao, saludos para todos y gracias. Buenísimo.